Con vos. Estamos en contacto con el doctor Arnaldo Rubín, que es médico intensivista, y vamos a hablar acerca de qué está pasando en las terapias intensivas de la República Argentina, de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. ¿Qué tal, Arnaldo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Guillermo Capulla te saluda. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hablo todos los días prácticamente de que el sistema se ha fortalecido, que uno puede comprar camas, puede comprar respiradores, puede comprar oxígeno, pero lo que no se puede comprar es el recurso humano. Un recurso humano que ha comenzado a trabajar duramente desde el mes de marzo del año pasado, que sigue trabajando y que de golpe ahora se encuentra nuevamente como un déjà vu, que comienza a tener pacientes críticos en terapia intensiva, que esto no termina, ese sinfín de trabajo, cómo afecta y cómo impacta en la gente de terapia intensiva. Sí, efectivamente es tal como describís la situación. Los intensivistas, y cuando hablo de intensivistas me refiero a enfermeros, kinesiólogos, médicos y los otros profesionales y no profesionales que trabajamos en equipo, ya éramos pocos antes de la pandemia, muy pocos. De hecho, no hubiera sido posible sostener la atención en las terapias intensivas de no ser por médicos extranjeros, fundamentalmente bolivianos y colombianos, que vienen a hacer su formación, la residencia. La pandemia desnudó toda esta situación en la opinión pública, hemos hablado mucho de todo esto, pero también la exacerbó notablemente por distintos motivos. En primer lugar, nuestras filas están raleadas por la enfermedad, muchos compañeros se han contagiado, algunos no han vuelto a trabajar, otros lamentablemente fallecieron, otros no quieren seguir con la terapia intensiva. Hemos sido sometidos a una carga de trabajo brutal, descomunal, como no solamente nunca antes tuvimos, sino como nunca imaginamos. Y el resultado de todo esto es la fatiga. Y es conveniente entender el significado de la fatiga en un servicio de medicina, especialmente en la terapia intensiva, porque es fácil comprender la fatiga en términos de ejercicio muscular. Vos haces un ejercicio de una determinada intensidad y eso es imposible sostenerlo en el tiempo. Sobreviene la fatiga y el rendimiento disminuye. En terapia intensiva, la fatiga, hay que decirlo crudamente, no tiene otra implicancia más que el aumento de la mortalidad. La fatiga no es algo que nos afecte solamente a nosotros, un sentimiento negativo. Esto tiene que ver con los resultados de la terapia intensiva. Y yo el año pasado alertaba sobre prácticamente la duplicación de la letalidad en la ciudad de Buenos Aires que se había producido en pocos meses. Este aumento de la letalidad en realidad puede tener diferentes explicaciones. Por ejemplo, una carga tardía de datos, algo que ocurrió en todo el mundo, aunque fue muy criticado cuando la provincia de Buenos Aires lo sinceró. Sin embargo, otra hipótesis plausible para explicar este aumento de la letalidad es precisamente la sobrecarga, la tensión que hubo sobre el sistema. Si bien el sistema no colapsó, aunque estuvimos cerca, todos los pacientes pudieron ser atendidos, la sobrecarga fue enorme y nos fatigamos. Y vos sabés que cuando aparece una enfermedad nueva, lo habitual es que la mortalidad disminuya a lo largo del tiempo, Claro. porque los equipos médicos ganan conocimiento, experiencia, se desarrollan nuevas modalidades terapéuticas. Acá fue al revés. Y nosotros hemos terminado un estudio en 2.000 pacientes críticos ventilados mecánicamente, en el que analizamos los determinantes de la mortalidad. Obviamente la mortalidad estuvo vinculada en los pacientes con COVID a la gravedad de la enfermedad, el compromiso respiratorio, cardiovascular, renal, a las características del paciente, las enfermedades previas, la edad, también a los tratamientos que se implementaron, pero sin embargo un hallazgo novedoso fue que el mes de internación fue un determinante independiente de la mortalidad. De modo que si vos con la misma enfermedad, con los mismos antecedentes, la misma edad, te internabas en el mismo lugar, en abril o mayo, te iba mucho mejor que si lo hacías en septiembre u octubre. Y esto es resultado no de otra cosa más que la tensión del sistema
y la fatiga de los intensivistas. Hay un tema, Arnaldo, disculpa que te interrumpa, hay un tema que no dijiste y a mí particularmente me preocupa, porque sé lo difícil que es capacitar un médico a través del tiempo, sé lo difícil que es ser un médico intensivista, y no hablamos acerca de cómo está preparado desde el punto de vista capacitación este regimiento nuevo de jóvenes que colaboran con las terapias intensivas. A mí particularmente me deja cierta preocupación en lo que estás diciendo. Sí, por supuesto. Lógicamente, la única forma de formar adecuadamente un médico intensivista es a través de la residencia. Pero en los últimos años, menos del 50% de las vacantes para la residencia de terapia intensiva se ocupan. Los médicos no quieren hacer medicina intensiva. Y esto tiene que ver con una serie de factores: la sobrecarga física, el compromiso emocional, el contacto permanente con el sufrimiento, la muerte, relaciones conflictivas en la terapia intensiva, bajas remuneraciones, todo lo cual se asocia con un estilo de vida negativo. En consecuencia, cada vez menos médicos quieren ejercer la especialidad. Una especialidad que por otra parte es fascinante, hermosa. Arnaldo, dijiste tema económico y por supuesto que los médicos necesitan vivir, necesitan una remuneración acorde a su trabajo. No te pido exactamente, pero un médico joven que está en terapia intensiva, ¿cuánto percibe por mes un hospital público aproximadamente? Bueno, obviamente un médico residente tiene una remuneración que está por debajo de la línea de la pobreza y tiene que ejercer una tarea que es ciclópea, un trabajo que es dedicación exclusiva, tremendamente demandante, extenuante, y un médico ya especialista, la verdad que tiene que tener varios empleos, si no, no puede vivir. Arnaldo, ¿cómo ves estas curvas y cómo ves el impacto que va a tener esto en las terapias intensivas y en la gente? Sinceramente, yo tengo una preocupación que es extrema. Estoy angustiado con la situación, porque no vamos a hablar de la situación epidemiológica porque si bien era predecible que ocurriera esto a la luz de lo que veníamos viendo en las últimas semanas, el nivel de contagios es desproporcionado. Esto es capaz de saturar cualquier sistema. Y además hay que recordar que este número gigantesco de contagios que vemos hoy recién van a tener su impacto dentro de una semana o 10 días. Y yo te quiero recordar que en este momento es muy difícil conseguir una cama en terapia intensiva en el sector privado, también en la internación general, y muchos hospitales ya tienen una ocupación del 100%. Pero esto, lógicamente, más allá de la disponibilidad de recursos físicos o tecnológicos de las camas de terapia intensiva, de los respiradores, el sistema tiene un cuello de botella que pasa por el equipo médico. Me refiero médicos, enfermeras, kinesiólogos. El recurso humano, digamos. Este recurso humano es lo que limita el sistema, el cuello de botella. Y estamos muy mal, realmente muy mal, cada vez peor. Estamos al límite de nuestras fuerzas. Yo te aseguro que estamos haciendo esfuerzos descomunales. El compromiso de la inmensa mayoría de los intensivistas es irrenunciable, pero hemos llegado a nuestro límite. Arnaldo, me gustaría saber, porque yo voy a ser autorreferente acá y voy a usar una palabra que quizás es un poco vulgar, pero a mí realmente me calienta mucho ver lo que pasa a veces en algunos lugares, la incomprensión, el desapego por la vida, por la salud, por el trabajo del otro. ¿Qué sentís vos cuando ves estas fiestas multitudinarias de gente joven, de gente grande, que se juntan? Hace 1 año y 2 meses, o casi 2 meses, que estamos diciendo siempre el mismo mensaje: la distancia, el barbijo, el lavado, no se juntan en ambientes cerrados, y sin embargo vemos fiestas y chicos saltando y bailando y gente grande también que se junta. ¿Qué pensás de eso? ¿Qué sentís? Sí,
El sentimiento por momentos es el de estar en mundos paralelos, un mundo real, el contacto permanente con la muerte, el dolor, el sufrimiento, y por otro lado un mundo bizarro, que no es solamente el de las fiestas clandestinas, el de la gente que va por la calle sin barbijo, el de las reuniones sociales. Yo a veces escucho funcionarios, yo escuchaba un funcionario en unas declaraciones periodísticas este domingo y la verdad no entendía nada, negando la necesidad de restricciones. Ni hablar de aquellos que hacen terrorismo sanitario, que ahora están con una nueva ola con las medidas que se acaban de implementar. Sí, la verdad que te escucho y pensamos exactamente igual con respecto a la actitud de la ciudadanía, ¿no? Por supuesto que vos que estás en terapia intensiva, yo también trabajo en un centro hospitalario, vivimos día a día la problemática de la gente, ¿no? Y atrás de cada número que uno naturaliza, de gente que se infecta, de gente que se muere, hay personas, que puede ser vos, puedo ser yo, o cualquiera de todos nosotros, y son números. Atrás de cada número hay una persona que tiene familia, que tiene hijos, que tiene padres, que tiene hermanos, compañeros de laburo, y la verdad que es una responsabilidad enorme. Yo te agradezco porque siempre pienso esto, ¿no? Y lo he dicho varias veces. ¿Qué pasaría en el mundo o en la Argentina si de golpe los intensivistas dijesen no laburamos más, queremos hacer un paro y queremos cobrar 5 veces más? ¿Qué pasaría? Y sin embargo, ustedes siguieron laburando todo el tiempo por salarios magros, exponiendo no solamente a ustedes, sino también a sus familias, llevando todos los días a su casa, con temor a contagiar a sus familiares, a su esposa, a sus hijos, a sus maridos, etcétera, etcétera, y sin embargo están ahí de pie. Yo les agradezco, muchas gracias. No, yo te agradezco a vos esta oportunidad y por supuesto siempre a tu disposición. Un abrazo grande. Gracias, Arnaldo, muy amable, ¿eh? Gracias por la comunicación.